Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emigdio Salvador Benítez. Actualmente curso el quinto semestre de licenciatura en Informática Administrativa en la Universidad Autónoma del Estado de México. En la asignatura de Sistemas Operativos vamos a ver el tema titulado Evolución de los sistemas operativos por décadas. Pero antes de esto, vamos a ver el concepto del mismo. Un sistema operativo es un conjunto de programas destinados a permitir el uso apropiado de las partes físicas del ordenador. Hecho lo anterior, regresamos y vemos que en la década de los 40, a finales de esta, se dio una época de tecnología, con lo que se podría considerar la aparición de la primera generación de computadoras, las cuales eran del tamaño de un salón de clase. Cada máquina era única en estructura y propósito. El programa típico incluía todas las instrucciones que la computadora necesitaba para llevar a cabo las tareas solicitadas. Daba instrucciones explícitas al lector de la tarjeta, al CPU y al dispositivo de salida. El uso de cada computadora estaba restringido. Los programadores operaban las máquinas desde la consola principal. Era un proceso en el que ellos debían hacer todo. Esto significaba que muchas instrucciones utilizaban una lógica complicada, solo comprensible para el programador original, por lo que era casi imposible que cualquier otra persona eliminara los errores o cambiara el programa. En la década de los 50, las computadoras se les denominó segunda generación. Fueron desarrolladas para llenar las necesidades de un nuevo mercado, los negocios, con el objeto de facilitar la interacción entre persona y computadora. Los sistemas operativos hacían una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como la programación de tareas. Dicha programación introdujo la necesidad de las tarjetas de control, que definían la naturaleza exacta de cada programa y sus requerimientos. El funcionamiento del monitor residente era bastante simple, se limitaba a cargar los programas a memoria, leyendo de una cinta o de tarjetas perforadas y ejecutarlos. El problema era encontrar una forma de optimizar el tiempo entre la retirada de un trabajo y el montaje del siguiente. Durante la segunda generación, los programas seguían siendo operados en modo de procesamiento por lotes, como solución para optimizar en una misma cinta o un conjunto de tarjetas, y éstas se cargaban varios programas, de forma que se ejecutaban uno a continuación de otro sin perder apenas tiempo en la transición. El objeto del almacenamiento temporal era el de disminuir el tiempo de carga de los programas, haciendo simultánea la carga del programa o la salida de datos con la ejecución de la siguiente tarea. Para ello se utilizaban dos técnicas, el buffering y el spooling. También se desarrollaron técnicas estándares de organización de archivos como el acceso secuencial, la secuencia indizado y el acceso directo, para administrar bibliotecas de programas, crear y mantener archivos e índices de datos, elegir al azar las direcciones de accesos directos y crear y revisar etiquetas de archivo. Para los años 60, o mejor dicho para la década de los 60, estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a la segunda generación, introduciendo una forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicon, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. En un sistema multiprogramador, la memoria principal alberga a más de un programa de usuario. La CPU ejecuta instrucciones de programa cuando el que se encuentra en ejecución realiza una operación de entrada y salida. En lugar de esperar a que termine la operación anterior, se pasa a ejecutar otro programa. Si éste realiza a su vez otra operación de entrada y salida, se mandan las órdenes oportunas al controlador y pasa a ejecutarse otro. De esta forma es posible, teniendo almacenado
un conjunto adecuado de tareas en cada momento, utilizando de manera óptima los recursos disponibles. Para la década de los 70, fase caracterizada por la integración de los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras, características de esta generación. Surge la multiprogramación. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de proceso o análisis matemático. Emerge la industria del software. Se desarrollan las microcomputadoras IBM 300 y DPDP-1. Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad, por lo tanto generaban menos calor. En la década de los 80, con la creación de los circuitos LSI, chips que contenían miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, empezó el auge de los ordenadores personales. En esto se dejó un poco de lado el rendimiento y se buscó más que el sistema operativo fuera amigable, sugiriendo menús e interfaces gráficas. Esto reducía la rapidez de las aplicaciones, pero se volvían más prácticos y simples para los usuarios. En esta época siguieron utilizando lenguajes ya existentes como Smalltalk o C, y nacieron otros nuevos, de los cuales se podría destacar C++ y Eiffel dentro del paradigma de la orientación de objetos, y Haskell y Miranda en el campo de la programación declarativa. Un avance importante que se estableció a mediados de la década de 1980 fue del desarrollo de redes de computadoras personales que corrían sistemas operativos en red y sistemas operativos distributivos. En esta escena, dos sistemas operativos eran mayoritarios: el MS-2, escrito por Microsoft para IBM PC, y otras computadoras utilizaban las CPU Intel 8088 y sus sucesores Unix, que denominaban en los ordenadores personales que hacían uso de Motorola 68000. El lanzamiento oficial del ordenador Macintosh en enero de 1984 incluía su sistema operativo Mac OS, cuya característica novedosa era el GUI, multitareas y mouse, provocando diferentes relaciones entre los usuarios acostumbrados a la línea de comandos y algunos tachando el uso del mouse como un juguete. Ya para la década de los 90, la accesibilidad a la web y el intercambio de correos electrónicos son características comunes en casi todo sistema operativo. También proliferaron las aplicaciones de las multimedios, que demandaban potencia, flexibilidad y compatibilidad de dispositivos adicionales para la mayor parte del sistema operativo. Ahora bien, en los años 90, en particular 1991, para ser más exactos, apareció la primera versión del núcleo Linux, creado por Linus Torvald y un sinfín de colaboradores a través del Internet. Este sistema se encuentra basado en la plataforma Unix, un sistema operativo en el que sus inicios trabaja con comandos al igual que MS-2, aunque en la actualidad posee una interfaz gráfica gracias a servidores gráficos y gestores de ventanas como Code y GNOME, entre muchos. Existen muchas distribuciones actuales, de donde todas ellas tienen en común que ocupan el mismo núcleo Linux. Dentro de las cualidades de GNU Linux se puede caracterizar el hecho de que la navegación a través de la web es sin riesgos de ser afectada por virus. Esto debido al sistema de permisos implementados, el cual no deja correr ninguna aplicación sin los permisos necesarios, permisos que son otorgados por el usuario. A mediados de los años 80 se crea en este sistema operativo
pero no es hasta la salida de Windows 95 que se le puede considerar un sistema operativo. Solo era una interfaz gráfica, el MS2. Hoy en día el sistema operativo más difundido en el ámbito doméstico, aunque también hay versiones para servidores como Windows NT. Microsoft ha diseñado también algunas versiones para superordenadores, pero sin mucho éxito. Años después hizo el Windows 98, que era el más eficaz de su época. Después se crearía el sistema operativo de Windows Millennium. Aproximadamente entre el año de 1999 y el 2000, un año después de que se creara el sistema operativo Windows 2000, en ese mismo año se creó el sistema operativo más utilizado denominado XP. Y después Windows Vista recibió muchas críticas, no así el sistema operativo de Windows 7, que será una especie de actualización de Windows Vista, sacando novedades y mejorando problemas de incompatibilidad, rendimiento y más. Ahora está en desarrollo el sistema operativo Windows 8. Es la versión actual del sistema operativo de Microsoft Windows para uso en computadoras personales, incluidas computadoras de escritorio en casa y de negocios, computadoras portátiles, netbook, tablets, servidores y centros de multimedia. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Esperamos les haya sido de interés la presente presentación. Me despido, no sin agradecerles su atención prestada. Gracias.